¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en este podcast High Performance, donde entrevistamos a personas que inspiran con su alto rendimiento. Y el día de hoy me acompaña mi amigo Johan Weigen. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Bienvenido Johan al Pico Norte y qué gusto que me hayas podido acompañar y aceptar esta invitación el día de hoy. La verdad para mí es un gran honor que estés aquí. Yo te estimo mucho desde que entrenábamos. Johan es atleta de alto rendimiento que se enfocó en el taekwondo y desde chicos hemos sido compañeros del tai. Y bueno, nos separamos una temporada, pero luego regresé y le volvimos a dar y desde entonces, ¿verdad? Pues es lo bonito del deporte, ¿no? A pesar de que de repente te distancias, las amistades que forja el deporte siempre son ¿verdad? las más duraderas y eso es bien bonito, ¿no? Sí. Ahorita tú ya, gracias por recibirme en tu casa. Prácticamente, los güey. 75 días que has roto o que estás rompiendo este récord, como te han dicho seguramente, una inspiración para mí, para muchas personas, porque para mí ese es el alto rendimiento, ¿no? O sea, estarse poniendo récords y metas personales que influyan en otros, en el deporte y en la vida, ¿no? Sí. Y esas son para mí las personas del alto rendimiento, que es como un poco el tema de la conversación. Entonces, muchas gracias por recibirme, felicidades por estos logros. Gracias a ti. Y pues espero que les guste acá a todas las personas que nos están viendo. Sí. Pues vamos a platicar un poquito sobre tu experiencia en el deporte. Digo, desde muy pequeño tú empezaste y ya en tu familia estaba esto del deporte, o sea, no fuiste el primero en tu familia, ¿verdad?, en que empezó el deporte. Sí, no, mi familia siempre ha sido muy deportista. Mi papá fue jugador profesional de los Tigres, Ricardo Weigen, muchos se acordarán de él, algunos a lo mejor de los más grandes que ¿No te tendrás escuchan, una playera firmada, güey? Hay una playerita. Pero bueno, pues jugó en la época de a lo mejor futbolistas más populares, ¿no? Como Tomás Boy, Osvaldo Batocletti en Tigres. En el Atlético San Luis también jugó y en un equipo de León, me parece que se llamaba Curtidores, si mal no recuerdo. Entonces sí, un poco el ADN deportivo está en la casa, ¿no? Mis hermanos hicieron gimnasia también, fueron deportistas que sí fueron a Juegos Panamericanos en algún momento. Siempre ha sido como una disciplina inculcada por la familia. Y yo sí confío mucho en eso, ¿no? En que sí es algo, creo, el deporte que se aprende a hacer o aprendes a querer desde chico, ¿no? Si no tenemos algún amigo como tú, Fer, ahorita para algunos, o yo lo fui para otros, que de repente sean, oye, vámonos al cerro, oye, vamos a tirar patadas en ese momento, oye, vamos a echar fútbol. Es difícil que el acercamiento sea, o no difícil que el acercamiento sea natural, pero es a lo que tú tienes que estar buscando, ¿no? Y cuando alguien te lo acerca, pues es más fácil de llegar a él, ¿no? Y también es muy fácil el otro lado, ¿no? O sea, también es muy fácil decir que alguien que te acerque, oye, vámonos a echar unas chelas, ¿no? Exacto. O vámonos a tirar el hueva, entorno a echar en el que flojera. te desenvuelvas, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿no? El entorno en el que yo me desenvolví fue un entorno bien bonito para mí, o sea, un entorno en el que me apoyaban para hacer deporte, me apoyaban para estudiar, me apoyaban para hacer buenas amistades. Y pues me marcaron el camino para mí sencillo, ¿no? De solo decidir si lo quiero continuar. Y pues lo quise continuar, ¿no? Y como decía al principio, ¿no? O sea, creo que algo que a mí me inculcaron mucho es no solo ser un deportista de alto rendimiento, sino ser como una persona de alto rendimiento, ¿no? Ok. Y cuando alguien tiene en la mente eso, o sea, ser alto rendimiento en todo, es en todo literalmente. O sea, a mí me gustó ser el mejor deportista y me gusta ser el mejor amigo y me gusta ser el mejor en la chamba que hago y me gusta ser el mejor hasta ahorita, ¿no? El estudiante. Ahorita que veníamos subiendo el cerro decía, no, me quiero chingar al Fer, o sea, cuando tú lo haces diario, ¿no? Y es eso, ¿no? Un poco el estar compitiendo. Pero de superarse a uno mismo, ¿no? Exacto. O sea, no es tanto por la competitividad de querer ganarle al otro, sino de ser mejor uno, porque tenemos esa capacidad, ¿no? De ser mejor y siempre aspirar a ese perfeccionismo, pero tampoco, o cómo ves tú, el que las personas puedan llegar a frustrarse cuando
quieren llevar ese perfeccionismo a un extremo. No, justo es eso, ¿no? O sea, también creo que el ser del alto rendimiento te aprende a conocerte un poco a ti, ¿no? Y a saber, ok, lo estoy logrando, estas son mis metas, lo estoy haciendo bien. Pero de repente también hay personas que llegan a frustrarse al no conseguir las metas, ¿no? Y un poco creo que se da porque ven la meta como el punto culminante de esa acción, ¿no? Exacto. Y dejan un poco de disfrutar el camino y las metas que van logrando en el camino, ¿no? Muchas veces pensamos que el trayecto de ser alguien normal a ser alguien extraordinario es un camino lineal, ¿no? Pero ese camino tiene sus ultras, sus regresos, sus idas. Y creo que eso es bien importante también para esto. O sea, este es un mensaje para estas personas que a lo mejor ahorita están frustradas porque no están logrando su objetivo. Pues a lo mejor el objetivo puede cambiar un poco de dirección y a lo mejor empezaste pensando que ibas a lograr algo y logras más de lo que pensabas, ¿no? Claro. Y entonces esas frustraciones llegan en algún momento de las etapas del alto rendimiento. Y también lo importante de este concepto es que siempre va a haber obstáculos y cómo superas tú esos obstáculos es algo que marca quiénes son realmente personas de alto rendimiento o no, ¿no? Hay una historia que a mí me gusta mucho contar. Yo cuando era taekwondoín al principio de mi etapa como buena, yo no era tan bueno, ¿no? Yo era una persona que perdía torneo tras torneo. Y llegaba a mi casa y me decía mi mamá, no te preocupes, o sea, tranquilo, después va a llegar el momento en donde te empieces a hacer bueno, entrenas mucho, le echas un chorro de ganas, eres el más disciplinado de todos. Y de repente en un torneo le gané al chavo que siempre me ganaba. Ok. Él era súper bueno y se retiró después de ese torneo. ¡Hala! Porque la tolerancia a la frustración que él tenía, pues era cero, ¿no? Era cero, o sea, nunca había pasado por los obstáculos. Y entonces, para saber ganar, para mí siempre hay que saber perder. Y entonces, para saber tener éxito, siempre hay que saber tolerar la frustración, ¿no? Esa es la resiliencia, ¿no? Exacto. Entonces, esta filosofía que nos cuentas, que es muy interesante todo lo que platicas, no la leíste en un libro, la viviste. Uh-huh. Cuéntanos un poco qué has hecho. O sea, a lo mejor la gente no sabe a qué te dedicaste, pero eres taekwondoín, ¿a qué edad empezaste? ¿Cuál fue tu trayectoria? ¿Cuáles fueron las competencias en las que participaste? ¿Cuáles fueron los fracasos que tuviste que te fueron marcando? ¿Y cuál fue tu punto culminante en esta carrera deportiva? Bueno, yo fui taekwondoín desde los 3 años, ¿no? Y empecé a hacer taekwondo como cualquier niño se mete a... Así nos conocimos. Se mete a deportes, ¿no? Yo empecé a los 5. Porque sus papás ya no los aguantan en su casa. No, porque, pues sí, un niño inquieto, estudiaba y luego me iba pues a las clases ahí del colegio de fútbol o de básquetbol. Y luego al taekwondo y luego a gimnasia y tal, ¿no? O sea, sí. Como igual mi familia deportista y éramos muchos hijos, entonces pues a donde íbamos todos, ¿no? Entonces si alguien quería gimnasia, pues todos teníamos que ir a la gimnasia. Si alguien quería fútbol, todos al fútbol, ¿no? Y así un poco. Pues después empiezo normal, ¿no? A ser disciplinado, a ir a clases, a hacerle caso a los maestros. Y de repente los mismos maestros pues empiezan a ver que empiezo a mejorar y empiezan los torneos normales, ¿no? El estatal y el regional y los torneos internos de tu escuela. Después en el 2012, no, me fui muy lejos. En el 2002 es mi primer torneo estatal, y como estatal de una categoría ya competitiva, ¿no? Cinta negra y lo que sea. Y ahí gano esa Olimpiada Nacional, ¿no? En el 2002. Tiempo después, yo hacía fútbol al mismo tiempo que hacía taekwondo y también como que empiezan ahí a invitarme a diferentes torneos y tal. Tu papá futbolista, exacto. Y luego tu futbolista, pues como que iba por ahí la cosa. Sí, estaba el camino ahí marcado, sí. ¿no? Y entonces llega un momento en el que ya mi papá, o sea, me hablan de un club de Guadalajara y me invitan a jugar fútbol también después de yo haber ganado este nacional de taekwondo. Ya profesional. Sí, ya, o sea, para jugar ahí en juveniles y tal. Y entonces me habla mi papá y me dice, oye, pues ya es momento de que tú decidas como a qué te quieres dedicar de verdad en el deporte, porque ya estás como en una etapa pues en la que te van a empezar a exigir que entrenes más de una vez al día, en la que
pues te tienes que preparar mejor, alimentarte mejor, estar mejor mentalmente y seguir estudiando, ¿no? Y ya, y decidí taekwondo. Y eso sorprendió, la verdad, a mi papá y a mucha gente, ¿no? O sea, también fue Pues como, sí. pues, ¿qué onda? ¿Por qué? No sé, la verdad siempre un poco me ha gustado recorrer caminos que no han sido recorridos. O sea, como tú un poco lo que estás haciendo en el Pico Norte, pues nadie ha hecho eso. O sea, ¿por qué hacer lo que todos han hecho? Exacto, ¿no? exacto. Y ese fue un poco mi decisión. Y digo, ser a los 13 auténtico, años, ¿verdad? ¿no? Salirte también de la línea generacional y de todo lo que te van heredando, pues tú estás en tu autenticidad. Sí, un poco eso, ¿no? Y es padre, ¿no? Es padre como, pues sí, un poco esa aventura, ¿no? De buscar lo desconocido y tal. Y al final no me arrepiento de nada, o sea, me gustó mucho. Pues después de ese nacional siguieron llegando triunfos, lesiones, una operación de rodilla, otras cuantas lesiones naturales que tiene el deporte. Después... O sea, participaste en nacionales. Nacionales, después fui a un mundial juvenil en Vietnam, ahí quedé en quinto lugar mundial. Algunos juegos panamericanos juveniles, ahí esos los gané. En primer lugar en Panamericanos. En Panamericanos juveniles, Okay. Primer lugar en Centroamericanos juveniles. Órale. Y después pues viene otro brinco ahí que era ya empezar a la etapa de primera fuerza, digamos, de adultos, ¿no? Mundialistas y olímpicos. Exacto. Y entonces pues ahí era la pelea, ¿no? Se empieza a poner difícil con gente más grande que tú, más experiencia. Y pues ahí participé, digamos, en 3 procesos olímpicos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Órale. A ninguno pude ir yo como atleta competidor, ¿no? Pero en Londres, por ejemplo, estuve en el equipo que se concentró para ir a Londres entrenando con O sea, ¿llegaste a los niveles olímpicos? Llegué a participar en un... ¿Como sustituto o cómo se le dice Pues eso? no como un sustituto, sino más bien como un sparring del que iba a Juegos Olímpicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, que se llama Diego García, muchos saludos a él. Pero antes de eso, o sea, por ejemplo, para Beijing, pues estuve sí entrenando con el campeón olímpico Memo Pérez, con Ismael Gómez, que fue su suplente, con Damián Villa, que después, posteriormente, le gana a Memo para ir a Mundial en Dinamarca. Todas estas personas que te estoy mencionando eran mejores que yo para el taekwondo en ese momento, ¿no? O sea, campeones, mencioné nombres de campeones olímpicos, campeones mundiales, medallistas olímpicos. Pero esa era la cosa, ¿no? O sea, como... Estabas en ese ambiente. Estaba en la liga, ¿no? En la liga ahí, ¿no? Eso está con ganas. Muchos atletas y entrenadores de esa época, yo recuerdo como estas pláticas con mucho anhelo y con mucho gusto. Porque muchos me decían, eres bien bueno, Johan, quién sabe qué te pasa como en los torneos y tal. Y muchos decían, o sea, muchos hablaban conmigo y me decían, es mental, ¿no? Y yo como, son cosas que me sigo preguntando, como, pues para mí no era mental, o sea, yo nunca creí que no podía ganar o que ellos fueran mejores que yo, nada, o sea, también hay cosas que, o sea, ahorita que hablabas de la frustración hace ratito, como, pues no, güey, o sea, sí quería ganar, sí quería todo eso, tal vez solo eran mejores que yo. Y la neta se vale, o sea, se vale que haya alguien que es mejor que tú y los admiro yo a ellos. Creo que ellos admiran cosas de mí también. Y ahorita que lo vemos, o que lo veo yo en retrospectiva, o sea, no me arrepiento de nada de lo que hice, de las amistades que formé, de que ellos ganaran lo que ganaron, de que ellos están haciendo ahorita de lo que están haciendo, y de que yo esté aquí platicando contigo en la cima del Pico Norte. O sea, y esa es la felicidad para mí, ahorita que hablaba de los 2 puntos de partida y de llegada, pues mi sueño era ser campeón olímpico, ¿no? Claro. Porque era un camino que para mí nadie había recorrido. Y pues recorrí el camino y disfruté de ese camino, no logré el objetivo, pero en todo ese camino hice amigos, todo. Viajé, me pagaron la universidad. Wow. Fui a... Estabas becado por la universidad. Estaba becado por el TEC por el taekwondo, ¿no? Una beca del 90%, que si no hubiera sido por ese recorrido que digo,
yo no hubiera estudiado el TEC. Pues una familia de 6, ¿con qué dinero? Mi papá murió cuando yo tenía 14. Entonces sí, pues, o sea, como estas oportunidades que te da el deporte, si no lo hubiera disfrutado yo, o a lo mejor imagínate, si yo me hubiera frustrado con los resultados y hubiera dicho, dejo de estudiar para para dar mejores resultados, pues, ay, güey, no sé, no hubiera estudiado el TEC y no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Entonces sí, esos son los como puntos para mí de quiebre, que de repente de una meta lineal pues hay más opciones, ¿no? Volteen siempre a otros lados, porque de repente somos muy necios y eso es bien bueno, o sea, ser necios en el objetivo, pero volteen también, espejen, ¿no? Para que no se te vayan oportunidades en el camino, ¿no? Exacto, tener un plan yo creo que es bien importante, y es algo que de alguna manera yo he estado desarrollando ya desde hace un tiempo, tener un plan y un proyecto, porque si no sabemos a dónde vamos, pues nada más estamos dejando migas ahí regadas por todos lados, no estás trazando un camino y un trayecto hacia dónde voy, qué quiero en mi vida, o sea, yo creo que la gente no se da cuenta que ellos tienen el poder de crear su propia realidad. Yo creo que puedo crear mi propia realidad y lo estoy haciendo. Y todos los días me levanto con esa mentalidad. Es más, ya ni siquiera lo pienso, es en automático. Pero para llegar a ese punto, yo hice un ejercicio de trazarme un proyecto, un plan. ¿Qué quiero para mi vida en tal etapa, dónde quiero estar y cómo lo voy a lograr? Y yo creo que en el deporte es lo mismo, ¿no? O sea, cómo tienes que trazar un plan para llegar y cumplir ese objetivo de alguna manera. Y que se cumpla el resultado. Y muchas veces lo cumpliste. A lo mejor nunca llegaste al punto de estar en las Olimpiadas y haber competido en una pelea en las Olimpiadas. Pero a ver, pisaste suelos olímpicos, estuviste alrededor y en las grandes ligas, ¿verdad? De alguna manera, aunque como tú lo dices, simplemente ellos eran mejores, ¿verdad? Y no te frustras tampoco por eso, es parte de la resiliencia que el deporte también te va desarrollando. Se me hace súper interesante. Y ahorita, por ejemplo, toda esta experiencia que te dio el deporte, todo el tema olímpico, desde niño, haber trabajado esta mentalidad, ¿cómo lo ves ahora en tu vida diaria como adulto, como estudiante, como hijo, como, no sé, en tu trabajo? ¿Cómo te diferencias de los demás? ¿Ves alguna diferencia? O sea, creo que es eso, es el alto rendimiento en todas las etapas de la vida, ¿no? Ahorita mencionabas la resiliencia, por ejemplo, güey. Pues hay personas en el trabajo que de repente no cumplen con los resultados que se les pide, o no cumplen, o se les pide trabajar horas de más, o ir a un viaje de emergencia. Y hay personas que de eso hacen como, no puedo. Un drama, sí. No, es que son muchas horas, o es que no, porque tenía que hacer esto. No me saques de mi zona de confort. Exacto, y creo que eso es algo que a personas, o sea, jefas o jefes que he tenido yo en el trabajo, pues les gusta mucho de mí. O sea, como no es algo, y no es porque no exija yo que me traten bien o lo que sea, ¿no? Es porque sé que es algo que se tiene que hacer, lo hago con mucho gusto y con esta capacidad de resiliencia que tienes. Ahora, yo trabajo con personas que creo que son más resilientes que yo todavía, que son las personas refugiadas, o sea, personas que han tenido que salir huyendo de sus países por guerras o por conflictos. Ahorita trabajas en la ONU. Sí, ahorita trabajo en la ONU, en la oficina se llama ACNUR, que es la oficina de la ONU para los refugiados. Órale, qué interesante. Y entonces, pues imagínate, estas personas refugiadas, que incluso hay deportistas de alto rendimiento que fueron refugiados. Órale, eso está cañón. Y entonces, pues imagínate la resiliencia de cambiar de país, aprender otro idioma, aprender otra cultura, aguantar que te discriminen, aguantar que te digan que este país, que regreses a tu país porque acá vienes a robar trabajos cuando no es así. Exacto. Pues esa resiliencia a mí también me deja un mensaje, ¿no? Cada día, ¿no? Yo siempre digo que aprendo más de ellos que lo que yo les enseño a ellos, ¿no? Pero sí, bueno, volviendo como a cómo yo vivo mi vida, un poco eso, o sea, para mí tú no eres un deportista de alto rendimiento una vez en tu vida, eres un deportista de alto rendimiento en tu vida, ¿no?
y no eres un trabajador bueno una vez en tu vida, no eres un mejor amigo, es una constante, ¿no? Es un estilo de vida. Es exacto, para mí es eso, ¿no? Y nada, tal vez ya lo simplifico, ¿no? Y hasta parece que es como muy simple, ¿no? Pero cuando llegas siendo alguien que se pone metas, que tiene un plan establecido, como dices, que para el que ser el mejor o tratar de ser el mejor es algo del día a día, es algo que se vuelve un poco sencillo. Y para mí también, ahorita hablabas de la competencia, o sea, que no es competir contigo. Para mí ser alguien de alto rendimiento también es alguien que hace que otras personas inspirarlas, se contagien de ser ellos también, de querer ser el mejor, de darles el ánimo, de voltear a ver y cuando alguien esté caído decirle, ¿qué onda? Aquí estoy para cuando me necesites, porque sé que soy más resiliente que tú, o sea, acepto esa responsabilidad que tengo porque lo he trabajado mucho tiempo. Claro. Y entonces cuando alguien en el trabajo está a lo mejor más triste, o cuando una persona refugiada, o cuando mi esposa, de repente sé que tengo la capacidad de aguantar un poquito más que tú. Entonces échame esa carga un poquito, yo la aguanto y después la suelto, ¿no? Claro. Y entonces eso sí va contagiando a las personas y te va haciendo a lo mejor alguien que sí puede ser un soporte para alguien más, ¿no? Y eso a mí es lo que me gusta ahorita más de mi personalidad, que creo que sí me he vuelto un lugar seguro para muchas personas, en el que pueden descargarse, que pueden platicar, que pueden pedir un consejo, o que solo de repente tengo un acuerdo ahorita hablando de eso con mi esposa, que de repente llegue ella y empieza a decirme cosas, ¿no? Se llama Laura, que la quiero mucho. Y de repente me dice, Johan, hoy no quiero un consejo, o sea, hoy solo quiero soltar. Sí, déjame hablo. Y hay veces que llega y me dice un consejo y siento que eso es algo bien bonito. A mí me gusta mucho porque de repente ya llego y hoy, ¿qué necesitas de mí? O sea, hoy, ¿qué necesitas? Un consejo, un abrazo, que solo te escuches, ¿no? Y para mí ese es un poco también el ser el high performance, ¿no? Soy un high performance con mis amigos, con mi esposa, con los estudios, con la carrera. Y hay metas, ¿no? Que todavía no alcanzo, que me sigo poniendo también, no solo colaborativas, sino también personales y tal. Sí me di cuenta, fíjate, yo tengo muy clavado una escena. Estábamos entrenando en el gimnasio ahí en Bonacker, nuestra casa del taekwondo. Saludos a los profes. Y estábamos en la clase, éramos todas las cintas negras, y me acuerdo que un día te enojaste, cabrón, o sea, de repente todos así pateando con hueva y todos, como que el ambiente se hizo muy feo, nadie le estaba echando ganas. No me acuerdo por qué ese día no estaban los maestros, y como siempre dicen, ¿verdad? Cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta. Entonces estábamos pateando y como que habían dejado encargado a gente o a algunos de ustedes y ya nos habían dejado el ejercicio, y un día te paraste y dijiste, ¡ya, chavos! ¿Pues a qué vienen? O sea, te encabronaste tanto. Estamos aquí para hacer las cosas bien o mal. Y no sé qué. Y, o sea, yo me di cuenta esa vez que tú estabas buscando, y lo tomé en cuenta después también. Dije, wow, o sea, esto también es de líderes, porque también de alguna manera inspiraste a que los demás dieran lo mejor de ellos. Y en ese momento, yo ahorita lo que entendí fue, tú querías que ese ambiente no te contagiara la mediocridad que se estaba generando, porque se contagia. Y ahorita, como dijimos, de los círculos, o te contagias de gente que hace el deporte y pura gente de alto rendimiento, o te contagias de puro drogadicto, alcohólico, lo que no lo estoy juzgando, pero pues es un ambiente que no te va a dejar nada bueno, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me causó mucha impresión ese día cómo cambiaste el entorno, y a la madre, o sea, todos empezaron a patear mejor, cambió el ánimo, y era algo que tú no querías. Te sentías tan frustrado de ver a todos tirando hueva, de que, vatos, yo vengo aquí a partirme la madre, y están al lado de mí, yo me estoy partiendo la madre, échenle ganas, o sea, ¿a qué vienen? Mejor váyanse. Sí, no, la verdad es que todo en este mundo es contagioso, ¿no? Sí. O sea, se contagia la energía, se contagia la vibra, no sé. Buena y mala. Sí, exacto.
Y entonces sí, también, o sea, pues yo como persona, o sea, pude haber tomado una decisión, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, pude haber dicho, pues chido, o sea, hoy descanso, ¿no? Sí, también le tiro hueva. Y no, o sea, yo decidí, pues, tratar de cambiar el chip de todas las personas, no sé si eran 30 o... Sí, eran un friego, éramos como 30, sí. Pues intentar cambiar el chip, ¿no? Al final no sé si lo logré, pero al mismo tiempo también el sacarlo hizo que yo dijera, órale, pues, o sea, tengo que echarle el doble de ganas para contagiar a esta banda. Y es un poco, ¿no? Pude haber tomado otra decisión, o sea, pude haber dicho, ¿sabes qué? Se acaba, o correr a la gente y decirle, váyanse ustedes, solo quédense los que sí quieran entrenar, ¿no? Y así es mismo, o sea, mismo ese escenario, pues pasa de repente con, o sea, hasta en la carne asada o hasta en el trabajo, ¿no? O sea, pues que a lo mejor están hablando de un tema, no sé, irrelevante en la carne asada y tú pones una opinión en la mesa, a ver, no, espérense, pero ¿por qué esto? Y haces las preguntas adecuadas y cambia el tono, ¿no? Un amigo está triste, pues cambias el tono, o en el trabajo, no sé, hay como mala vibra, pues de repente llegas tú y te tiras un chiste, o sea, hay métodos de liderazgo importantes, ¿no? Claro. Yo sí creo que me considero una persona que decías ahorita, o sea, un buen líder, a veces un líder más silencioso y a veces un líder más que tiene que levantar la voz. Y ahí está detectar cuáles son los roles de liderazgo, ¿no? Hay liderazgos positivos y liderazgos negativos en todos lados, ¿no? Y eso, pero sí, o sea... Qué interesante, la verdad, a mí me sorprende la mentalidad y yo siento que el deporte, yo he clasificado lo siguiente, no sé si has escuchado el concepto de hórmesis. No. La hórmesis es un concepto que se acuñó hace muy poco y se descubrió que es la resistencia biológica que desarrollas cuando estás expuesto a una dosis subletal de un agente tóxico, estresante, etc. Okay. Eso te genera yo le llamo resiliencia biológica. Okay. O sea, la hórmesis es como a la resiliencia a la psicología, la hórmesis es a la biología. Okay. Entonces, yo me he dado cuenta que el deportista genera siempre, o sea, van de la mano, yo descubrí que van de la mano la hórmesis y la resiliencia, porque cuando tú desarrollas mucha capacidad hormética, esa capacidad hormética de aguantar el estrés te desarrolla también una resiliencia, porque es muy difícil que tú veas deportistas de alto rendimiento frustrados, que porque esto, no, al contrario, están viendo cómo seguir superándose y siempre están superando retos. Sí. Sí, no, o sea, lo que mencionábamos ahorita, o sea, todos mis compañeros del taekwondo y que sigo teniendo contacto con ellos, son personas súper exitosas ahorita, o sea, cada quien en su cosa, ¿no? Algunos son entrenadores de taekwondo y son de los mejores entrenadores de taekwondo, otros trabajan en ventas y son de los mejores vendedores que conozco, otros siguen haciendo taekwondo y siguen siendo de los mejores deportistas, ¿no? Yo creo que yo en mi trabajo soy bueno, ¿no? Entonces, sí, o sea, esa hormosis de la que hablas y esa capacidad de resiliencia, pues es que imagínate, Fer, éramos personas que entrenábamos 8 horas al día. Sí. O sea, entrenábamos 8 horas al día y al mismo tiempo estudiábamos y teníamos que mantener un promedio para hacerlo. Yo trabajaba al mismo tiempo también 3 horas al día dando clases de taekwondo para tener que ayudar en la casa y tal. Entonces, pues imagínate si esa hormosis, o sea, si podíamos estar tirando patadas 8 horas, jalando pesas, y luego tener que estar pilas estudiando, trabajar, y luego la tarea. ¿Cómo no desarrollas eso, verdad? Ajá, y cómo tu cuerpo tampoco, o sea, lo que decías de la hormosis, yo sí creo mucho en eso, pues tampoco es que para el cuerpo humano sea a lo mejor tan sano, en la teoría, entrenar 8 horas al día, ¿no? Pues son 8 horas del músculo que está pum, 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 pum. Pues no, genera una capacidad de resistencia natural para que aguantes, ¿no? Sí, no, y la verdad, yo lo he notado, sales al mundo y te lo comes, sí. porque te das cuenta que tienes un hándicap muy superior al promedio de la gente y es fácil destacar, es fácil desarrollarte, es fácil desarrollar cosas nuevas. La verdad que muchas gracias, Johan, por tus palabras, por compartirnos tu experiencia y pues dejarle un mensaje a la gente. O sea,
no tengan miedo a superarse, no tengan miedo a exponerse, porque mientras más te expongas, más creces, ¿verdad? No sé si quieras darnos un mensaje final. No, pues para mí eso, o sea, como sean siempre, creo que honestos consigo mismo, con las metas que se trazan. Nunca dejen de ver el objetivo, pero tampoco invisibilicen otras metas que pueden salir por ahí, otros recursos. Y si consiguen ser estas personas de alto rendimiento, seanla en todas las cosas que los rodean y traten de contagiar eso a las demás personas. Como Fer lo hace conmigo y espero que yo con él también. Sí, entonces, claro que sí, cómo no. Nada, muchas gracias, Fer. Johan, pues un placer tenerte aquí en la cumbre del Pico Norte, en el cerro más emblemático de la ciudad. Y pues qué mejor que con esta grandiosa vista que tenemos. Muchas gracias, hermano. Gracias, qué gusto mucho tenerte éxito aquí. Con el récord Guinness. Ahí vamos a seguir. Gracias a todos ustedes por compartir, por estar aquí. Un episodio más. Y nos vemos en el siguiente, chavos. Venga, adiós. Adiós.